Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos este tema tan lindo y tan importante, el cual he titulado El Mesías Prometido. Y abajo pongo un pedazo de la escritura en el libro de Juan capítulo 1. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos esta imagen. Vemos una Biblia y de esa Biblia sale Jesús y vemos un hombre contemporáneo, el cual jamás ha visto a Jesucristo. Un hombre que está acostumbrado a la vida común y corriente de esta época, llena de tecnología, llena de muchos privilegios y una forma de vivir cada vez mejor, pero que esa forma muchas veces nos aleja del verdadero Hijo de Dios. Y es que para ser cristiano, ¿tengo que ser alguien que vive sufriendo? No. ¿Tengo que quedarme en la época antigua, en la época medieval y demás? Tampoco. Pero lo que necesitamos nosotros para ser cristianos es poder conocer a Jesús a través de las Escrituras. Y entonces nosotros caeremos rendidos delante de Él, en amor, en adoración. Vemos a Jesús salir de esa Biblia y una Shekinah impresionante. Entendamos esto. El enemigo solo huye cuando ve a Jesús en nuestras vidas. Y esto es lo que Jesucristo quiere, que tú y yo tengamos un encuentro directo con Él. Jesús no quiere tener intermediarios en medio de nosotros. Jesús quiere que tú y yo tengamos una comunión tan profunda con Él, que no necesitemos ni lugares físicos ni intermediarios para poder conocerlo y entenderlo. Mira, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos va a ocurrir lo mismo que le pasó al endemoniado gadareno. Fue libre. Nadie lo podía libertar. Apenas Jesús pisó Gadara, los mismos demonios que lo tenían dominado a este hombre vinieron y se postraron y lo reconocieron y le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no ha llegado la hora. Lo mismo va a pasar. El hombre fuerte, espíritus generacionales, territoriales, que estén dominando nuestras vidas, que nos estén gobernando, van a caer de rodillas delante de Jesucristo a reconocerlo. Y ahí es donde nosotros podemos ser libres. La samaritana tuvo un encuentro con Jesucristo. Después de haber hablado con Jesús cara a cara, quedó atrás los obstáculos culturales, raciales, religiosos, de todo tipo, y terminó reconociendo que Jesucristo era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Vamos a ver en esta predicación la historia de Jesús y cuáles eran las expectativas mesiánicas del pueblo de Dios. Continuemos. Mira, primero que todo, debemos entender, Dios Padre empieza a cumplir sus promesas, pero llega un punto en el cual empieza a cumplirlas y quiero que entendamos, porque Dios Padre va a unir el Antiguo Testamento, que es la sombra de lo que vendría, con el Nuevo Testamento, que era el cumplimiento, y la parte escatológica, el Apocalipsis, lo que vendrá. Todo en Jesús. Y entonces arrancamos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no envió a Jesucristo para que digamos, oh, hay un Dios. Dios no mandó a Jesucristo para que digamos, oh, cuán grande es Dios. No. Dios Padre mandó a su Hijo a morir en una cruz porque nos amó por amor. Quitemos de nuestra cabeza de que Dios es un Dios sanguinario,
cruel. Sí es un Dios severo, sí es un Dios celoso, sí, pero ante todo es un Dios amoroso. Y en una de las parábolas que nos indica cómo es realmente el Padre, es la parábola del Hijo Pródigo. Mire que estoy haciendo un análisis acerca de esta parábola. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque el mismo Padre rompe con los sistemas culturales, sociológicos y demás. Todo por amor. Porque al Padre le duele ver a sus hijos en una condición mala. Porque al Padre le duele ver cómo sus hijos se pierden. Y quiero decirte de parte de Dios, al Padre le duele ver tus condiciones, esas condiciones que te hacen clamar, gemir delante de Dios, al Padre le duele. Y el Padre te dice, envía a mi Hijo Jesucristo para que tus realidades de vida sean diferentes. Tan solo debes permanecer en Él y en mi palabra, porque Jesucristo es el Logos, la palabra viva. Entonces mira, el Padre dice, porque de tal manera amó al mundo Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos han querido dar a entender de que el Padre hace excepción de personas y entonces a este grupo determinado los acepta, a este grupo no. Mentiras. En Juan 3:16 está diciendo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Partimos de ese amor que Dios nos tiene y vamos a entender lo siguiente. Anteriormente, en el libro de Génesis, nos cuenta desde el inicio que el hombre, creación de sus manos, falló. De ahí es que entró en Génesis capítulo 3 la muerte. De ahí el enemigo despojó de la autoridad, el señorío que Dios le había dado al hombre, lo despojó. De ahí es que la tierra entró en maldición. Y desde esa época, la tierra gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Se rompe el primer pacto, un pacto que Dios había hecho con el hombre. Y entonces es necesario que el mismo Dios venga, pero no como Dios, sino como hombre, de carne y hueso, a derribar al adversario en todo su poder y señorío. Escúchame. Satanás, ¿quién es y quién ha sido? No era más que un querubín protector. Después de Dios seguía a él, se llamaba Luzbel, o sea, Luz Bella. Y este se llenó en su corazón de soberbia, de orgullo, de vanidad. Y dijo en su corazón que iba a ser mayor que Dios. Ya se los he dicho. ¿Dónde está eso? Isaías capítulo 14, versículo 12, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del amanecer? Tú que decías en tu corazón, subiré y pondré mi trono por encima de las estrellas, en el monte del testimonio, ahí arriba, donde está el trono de Dios, allá me sentaré. Mas tú derribado eres, y lo echó al Seol, al abismo. Y efectivamente que se encuentra allá. Ya les he contado que incluso en liberaciones, Dios me ha permitido luchar en esas liberaciones. El secreto no es que el hombre como tal libere, es Jesús, su Santo Espíritu y su palabra los que liberan. Y entonces, encontrándome en una batalla de esas, le dije, te envío al infierno. Yo no sabía inicialmente contra quién nos estábamos enfrentando. Y me dijo, pastor, yo ya estoy en el infierno. Le dije, en el nombre de Jesús te ordeno, dime quién eres. Me dijo, Lucifer y Legión, porque somos muchos dentro del cuerpo de este joven.
Una cosa tenaz. Antes alguien le había dicho, gritadito, como les gusta, ¿no? En el nombre de Jesús, te ordeno que me digas quién eres. Y le dijo, tú no tienes la autoridad para saber quién soy yo. ¿Sabe por qué le pasó eso? Porque él puso sus esperanzas y sus fuerzas en él. Mas cuando le pregunté, le dije, tú no te estás enfrentando a mí, te estás enfrentando al Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús empezamos a pelear. Una cosa tremenda. Entonces entendamos esto. Todo parte de Jesús. Entonces, Dios nos dice, nos ama. Había un pacto con el hombre, el cual se rompió. El hombre decidió escuchar la voz de su mujer antes que la de Dios. Si Adán hubiese tenido una comunión tan profunda con Dios, hubiera entendido que a pesar de que su mujer había caído, era necesario de mantenerse firme en el Señor. Pero sin embargo, pecó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se perdió esa inocencia, se perdió esa pureza y empezó a ser el hombre conocedor del bien y del mal, como los ángeles y como Dios. Y entonces Dios dijo, para que el hombre no tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre, lo expulsó del Edén. Y entonces, en medio de todo lo que aconteció, de todo lo que el pueblo de Dios tuvo que vivir y demás, tantas desgracias y demás, porque ya Dios le había profetizado a Abraham, le había dicho, te hará un pueblo muy numeroso, sí, pero ellos serán esclavos. Pero a los pueblos que los esclavicen y demás, yo los haré pagar. Después de tanto, empieza a hablar a través de profetas como Isaías. En el capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los nombres del Padre estaban siendo delegados en el Hijo. Y entonces, escucha bien, ¿cómo así que Isaías ni siquiera conocía a Jesús físicamente, pero profetizó? Y entonces profetizó que de una virgen nacería. Ojo, Isaías profetizó esto que les estoy diciendo. Y otro profeta, creo que Zacarías, si no estoy mal, profetizó que nacería a través de una virgen. Ojo aquí, después con el tiempo, siglos después, nace Jesús. Recuerden, de Abraham a David, 14 generaciones. Y de David a Jesús, 14 generaciones. Imagínense todo lo que se demoró. Fue una cosa tenaz, tremenda. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura desde el inicio, que el Verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Qué tuvo que hacer? El Verbo, la acción de Dios, tuvo que renunciar a su divinidad y hacerse hombre. Y tenía que venir a cumplir la primera parte de lo que estaba escrito de él. Jesús no venía como un rey glorioso, no venía como Dios, venía como Cordero, venía como el varón de dolores, venía como el siervo sufriente. Aquel siervo sufriente que describe en el libro de Hechos, cuando dice que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía de quién hablaba, y que Felipe tuvo que explicarle. Ahora, escucha bien, en el mismo libro de Juan, volvamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 29 dice, llega Juan el Bautista y apenas ve a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendamos lo que significa esto. Cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero, aquel que se va a sacrificar.
por la raza humana, para que ésta tenga una nueva oportunidad y se salga de las garras de la equidad del enemigo, del pecado, de la muerte y tenga vida eterna. He aquí el que va a conciliar la ley y la gracia de Dios. He aquí el templo vivo del Dios viviente que va a ser derribado hasta la muerte y levantado y reconstruido hasta la vida eterna. Eso era lo que quería decir Juan. Pero la gente no lo entendió. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, se encontró una mano de religiosos, la cosa más tenaz. Muchas veces nos pasa a nosotros. Pensamos que estamos supremamente bien porque servimos, porque hablamos del Señor, porque nos congregamos, y no pasa nada. Podemos saber mucha Biblia, pero Jesús no se nos ha aparecido. No hemos tenido un encuentro con Jesús. Entienda esto. Nosotros necesitamos, todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y ya les indicaré el por qué. Continuamos. Veamos cómo desarrolló su vida Jesucristo. Aquí presentamos 6 etapas. Primero, la infancia. Jesús pasó su infancia en Nazaret, jugando como cualquier niño, acompañando a su papá en la carpintería y a su mamá en los quehaceres. A sus 12 años visita el templo de Jerusalén, la ciudad capital de Israel. Estando en el templo, habló acerca de Dios y de las Escrituras. Su sabiduría impresionó a los que estaban en el templo ese día. Partamos de esto. ¿Cuántas veces tenemos nuestros hijos en las congregaciones? Y ni siquiera el pastor entiende. Y coge y malhumorado dice, esos niños, sáquenlos. Que no, hombre, entendamos. Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de Dios. Pero muchas veces le queremos imponer la fe a nuestros hijos como si fuese en la antigüedad el tiempo de la esclavitud y la evangelización forzosa que hicieron a sangre y fuego. De eso no se trata. Jesús vino a convertir a las personas a Él a través de sus hechos. Cuando salvó la vida de aquella mujer encontrada en el mismo acto del adulterio, no necesitó decirle ni siquiera, cree en mí. Esa mujer quedó totalmente creyente. Es más, me les adelanto y le hago el protocolo a la predicación del martes, que la persona que la va a dar sabe de lo que estoy hablando. En la actualidad vemos una película llamada, o una serie llamada Chosen, Los Escogidos. ¿Cómo será de tremenda la palabra de Dios? Que ellos actuando, reconstruyendo lo que dicen las Escrituras. El actor de Mateo dice que estaba así, cuando de repente tuvo una escena con el que hace de Jesús y él, y cuando le dijo, sígueme, él en ese momento tuvo un encuentro con Jesucristo, literal. El tipo dice que se le vinieron las lágrimas, por un momento se olvidó que estaba grabando en un set, y este hombre, que no era cristiano, se convirtió. ¿Sí ven cómo es esto? Entendamos, el encuentro con Jesús es fundamental. Segunda etapa, comienzos apostólicos. Cuando Jesús tenía 30 años, ¿cuánto esperó Dios Padre para que su Hijo se manifestase ya con sus comienzos apostólicos? 30 años. Su misión apostólica pública. Sale de Nazaret, en el río Jordán es bautizado y acepta su vocación como Mesías. Esto es bien tenaz. Mire, hasta el mismo Dios nos enseña sabiduría. Muchas veces nosotros queremos forzar los procesos en las personas y no se trata de eso. Tercera etapa, vida apostólica.
Jesús se dirige a las multitudes a explicar narraciones a través de los sucesos fáciles de comprender para los oyentes, por medio de las parábolas que dejaban enseñanzas importantes. Dentro de su emoción, realizó algunos milagros, como caminar sobre el agua o la resurrección de las. Entendamos, Jesús se acercó a la raza humana no como Dios, sino como hombre. Un hombre hablándoles a los hombres acerca de lo que se ve en el cielo, de quién es Dios, cómo es. ¿Por qué Jesús no fue al templo? Porque el templo estaba prostituido, contaminado. Jesús tuvo que salir del templo. Y hay gente que piensa que nosotros solamente tenemos que tener un templo para tener una comunión viva y eficaz con Jesús. Qué equivocados que están. Es necesario que nosotros comprendamos que el conocer a Jesucristo no tiene que ver ni con templos, ni con religiosidad, ni con religiones, ni con nada. El conocer a Jesús es poder tener un encuentro, una intimidad con el Hijo de Dios, donde nosotros nos es dado o concedido el poder comprender y entender quién es el Hijo de Dios, el Mesías. Dios había prometido a su pueblo un Mesías, alguien que lo iba a redimir. Incluso en el tiempo de David habló acerca de que daría a su escogido un trono perpetuo. Y es necesario que nosotros entendamos lo que las Escrituras decían. Etapa 4. La subida a Jerusalén. Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de la Pascua. La fiesta que conmemoraba la salida de Egipto. Dios nos iba a sacar del pecado. Y su cordero, su pan de vida, era Jesús. Y entra montado en un asno, signo de que el rey entra en son de paz y signo de humildad. Una de las cosas que nosotros debemos conocer de Dios es que es humilde. Por eso, si vemos que como pastores estamos subiditos de tono y de que nosotros somos los tarzanes espirituales, ahí no está el Señor. Jesús fue tan humilde que hasta le lavó los pies a sus discípulos. Escucha bien. Jesús empieza a hacer los milagros, la gente empieza a creer, lo empiezan a seguir. Quisieron subirlo incluso como el rey, como el Mesías, porque la gente esperaba un rey victorioso y la manifestación de sus ángeles para libertarlos del poderío de Roma. Pero Jesús no venía en ese plan. La libertad que Jesús iba a dar trascendía razas, culturas, imperios, economías, todo. Quinta etapa, la pasión y muerte de Jesús. Al terminar la Santa Cena, la última cena, Jesús fue a rezarle en el huerto de Getsemaní al Padre, porque Él sabe lo que le tocaba enfrentar. Entendamos esto. Jesús sabía que si Él nos entregaba por usted o por mí, no íbamos a tener ninguna segunda oportunidad, ni nada por el estilo. Nosotros debemos entender. Fue Jesús a pedir a Getsemaní, a Dios Padre, que pasara de él esa copa, pero sabía que no podía pasar, que tenía que beberla, que Jesús tenía que irse a morir a un madero de una manera cruenta. Les dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, velad y orad. Ninguno pudo. Entendamos el gran mensaje que nos deja en esta parte. Escucha bien. A ti no te va a salvar la comunión que tengas con tu pastor. No te va a salvar la comunión que tengas con la iglesia. Te va a salvar la comunión que tengas con Jesucristo. Y Jesús lo sabía. Jesús tuvo que orar fervientemente. El Padre manda a un ángel, lo fortalece
Y ahora sí, Jesús enfrenta el escarnio público que le hicieron los líderes religiosos que hablaban de Dios, pero que jamás estaban cerca de Dios, que le hicieron aquellos a cuales Él les hizo milagros. ¿Cómo le pagaron? Crucificándolo, matándolo. Y entonces lo llevaron al templo y lo metieron a Atonía, aquella guarnición militar. Lo dejaron en los corredores del templo. Ahí lo metieron con esos soldados romanos que se burlaban de él. Le hicieron una corona de espinas. Le dieron un pedazo de madero como un cetro. Lo latigaron. Entendamos, Jesús tuvo que ser desmenuzado en su condición humana para que tú y yo tuviésemos una segunda oportunidad, la oportunidad de estar en paz con Dios y que el cielo se manifieste a favor nuestro y pasar de ser maldición a ser bendición, porque Jesús tuvo que hacerse maldición por causa nuestra, por nuestros pecados, los pecados ancestrales, por todo lo que el hombre había hecho. ¿Qué más amor? Dime, ¿qué más amor estamos esperando? Pero que veo todos los días como pastor y como hombre. Hombres mendigándole el amor a las mujeres. Mujeres mendigándole el amor a los hombres. Y Dios llamando a la gente y la gente no queriendo escuchar. Diciendo que ama a Dios, que quiere a Dios, que glorifica a Dios con su boca, pero con sus hechos y su corazón están lejos de Dios. Sexta etapa, la resurrección de Jesús. Nadie, o por lo general, la mayor parte de gente ni siquiera está enterada de lo que significa la resurrección. Si Jesús no resucitaba, no era Dios. Si Jesús no resucitaba, en vano habría muerto. Si Jesús no resucitaba, no tendríamos morada y entrada a la presencia de Dios. Entendamos esto. Escuche bien. María y su hermana fueron a visitar la tumba de Jesús, pero la enorme entrada, la piedra que había sido sellada con sello romano, ¿por qué? Porque los fariseos tenían miedo, porque sabían que estaban crucificando a alguien inocente. Sabían que Dios estaba con él, porque si no, no hubiera podido hacer los milagros que hizo. El mismo Nicodemo lo dijo. Si Jesús resucitaba, el pueblo los podía lapidar. ¿Por qué? Porque mataron al Hijo de Dios. Ellos fueron los que lo mataron. Los fariseos, los esenios, los herodianos, los escribas y los sacerdotes del Sanedrín. Todos se juntaron a una sola, solamente para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque él los exhibía públicamente, porque ellos le tenían envidia, porque lo que podía hacer Jesús no lo podían hacer ellos, porque ellos vivían en la levadura. Por eso la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Jesús dijo, guardaos de la levadura de los hipócritas, de los fariseos. ¿Qué era? Que decían y no hacían. Son y eran hipócritas. Mas un ángel les dijo que no tuviesen miedo. Esa tumba fue abierta. Los soldados romanos lo vieron, pero fueron corrompidos por los sacerdotes, quienes les pagaron para que dijeran que los discípulos de Jesús habían abierto la tumba y sacado a Jesús. Eso significaba que se estaban yendo en contra del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ya tenía el sello romano, no podía ser abierta. Una, dos, ¿qué significaba? Que estaban mintiendo y que Jesús no era Dios. Entonces, los soldados romanos aceptaron. Y es una de las causales por las cuales
Muchos judíos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Pero no me quiero adelantar. Vamos a ver parte por parte. Cuando Jesús resucita, aparece el Salmo 24, el Rey de Gloria. Entra Jesús, despoja principados, potestades, gobernantes, huestes, y entra toda la gente junto con él. La gente que creyó, desde Abraham en adelante y desde antes. Imagínense. Mire, y aquí vamos a encontrar 4 evangelios. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Mateo, su nombre significa don de Dios. ¿Cuántos capítulos escribió? 28. Mateo, ¿quién fue? El hijo de Alfeo. Era publicano, recaudador de impuestos, antes que su vida cambie para siempre, respondiendo a la invitación de Jesucristo. El objetivo de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos. Rey de los judíos. Son señales que hubieron durante todo este caminar, toda esta historia, que revelaban a toda luz de que Jesús era el Mesías. Tremendo, ¿no es cierto? Entonces, el momento histórico en que fue escrito en los años de 80 al 85 después de Cristo. Muestran que Jesús es el centro del cumplimiento de la ley y la profecía. Escucha bien. ¿Por qué Jesús tenía que conciliar la ley y la gracia? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y quién le daba esta autoridad? La ley. Entonces, no había más. Jesús tenía que morir. Jesús, la palabra viva. ¿Si viste cómo le quedó el cuerpo a Jesucristo? Lleno de marcas, lleno de heridas. La palabra estaba siendo destruida, pero al mismo tiempo estaba conciliando con sangre humana la ira de Dios y la gracia de Dios. El mismo Dios, en su amor, se estaba entregando a nosotros para poder tenernos cerca y bendecirnos. El tema principal, la fe en Jesús. Escuche bien, por favor. Nunca se me salga de estos principios apostólicos. La fe en Jesús. Ahora, la fe en Jesús no implica el repudio del Antiguo Testamento, sino que el objetivo es a donde revela el Antiguo Testamento las señales. Es en Jesús. Jesús es el que nos ayuda. Habían convertido, escúcheme, habían convertido el templo nada más y nada menos que en una cueva de ladrones. Y así hoy encontramos a muchos haciendo mercadería de la fe. Jesús no viene por tus bolsillos. A Jesús le interesas. Te interesa lo que vives. Te interesa quién eres. Porque Él te hizo con amor. Y por amor vino a salvarte a ti y a mí. Continuemos. Luego encontramos a Marcos, quien es la fuente Q. Aquel texto en el cual se inspiraron el libro de Mateo y de Lucas. Su nombre significa guerrero. Escucha bien, ¿quién lo escribió? Dicen que es Marcos, Juan Marcos. ¿Quién era Marcos? No estaba entre los discípulos, no estaba entre los discípulos originales de Jesús, pero más tarde se convirtió en asistente del apóstol Pedro. Entendamos esto. El tema principal
acerca del nacimiento de Jesús y el comienzo de sus registros al principio del ministerio público de Jesús. El momento histórico probablemente se escribió entre el año 65 al 70 después de Cristo. El objetivo de Marcos, presentar a Jesús como autoridad en toda la tierra, es que Jesús hizo todo y para Él lo hizo. Entiende, Jesús te hizo, Jesús te ama. Muchas veces escucho a la gente, no me gustan mis rodillas, no me gustan mis piernas, mis brazos, mi nariz. Entiende, Jesús te ama como eres. No necesitas más. Y entiende una cosa, por favor. El que te va a amar, te ama como eres. El que no, no pierdas tiempo. Luego pasamos a Lucas. Su nombre significa luminoso. ¿Quién lo escribió? Lucas. ¿Quién fue Lucas? Lucas era un gentil que hablaba el griego antiguo de Siria. Y dice que en Filipos, escuche bien, él era discípulo del apóstol Pablo en Filipos. Y era de profesión médico. El objetivo de él es presentar a Jesús como el Salvador. La capa roja significa la sangre de Jesús. La sangre que nos aparta del pecado. Entendamos esto. Nosotros nos podemos apartar del pecado. Es por el poder que hay en la sangre y en el sacrificio de Jesucristo. Cuando Dios nos ama, nos transforma. El tema principal del libro de Lucas muestra al Hijo del Hombre, que vino a buscar lo que se había perdido. Entendamos esto. Es que muchas veces caemos en esa hipocresía. Nosotros somos los que asistimos a la iglesia, entonces nos creemos perfectos. No, venga. A ver, detengas un momento. ¿De dónde Dios te sacó? De la prostitución, del homosexualismo, de ser ladrón, de maltratar a tus padres, de ser maldiciente, de la disolución, de andar de colchón en colchón, de hombre en hombre, de mujer en mujer. O sea, seamos honestos. De allá nos sacó Dios. Ni usted ni yo somos perfectos. Entonces, ¿por qué pedimos perfección a los demás? Ahora, el momento histórico. Hablamos de que fue escrito en la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. Entonces, nosotros debemos entender que Dios vino para todos. Jesús vino a salvarnos a todos. Ahora mira, una particularidad del autor de Lucas. Era médico, pastor, evangelista, itinerante, historiador y escritor. Y es que mira, yo sirvo a Dios, pero también tengo mis profesiones y trabajo secularmente en ellas. Por eso muchas veces es que no se ha podido hacer ciertas cosas por falta de tiempo. Pero imagínense. Y como le dije, además de las profesiones, tengo una especialización y me estoy acabando la maestría. Entonces, mire, el conocer a Jesús me impide trabajar o vivir secularmente. Para nada. Antes todo lo contrario. La iglesia debe entender de que debe prepararse para ser instrumento de Dios, para bendecir al pueblo de Dios. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Y entonces nos volvemos religiosos. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y no entendemos nada. Así no son las cosas. Ahora, el libro de Juan. Escucha bien. Si tú quieres conocer a Jesús en carne y hueso, entra y lee el Evangelio de Juan. Vas a poderte dar cuenta que Jesús, es la palabra viva, es el Mesías esperado. Es Dios hecho carne. Su nombre significa Dios perdona. Autoría, Juan.
el discípulo amado. ¿Quién fue Juan? Antes de conocer a Jesús, era un pescador. Después fue el discípulo que Dios, o sea, Jesús, amó. ¿Ya? Y fue discípulo de Juan el Bautista. El objetivo de Juan es presentar la divinidad de Jesús. Este evangelio también es conocido como el evangelio de los signos. ¿A qué le van a llamar esos signos? A las señales que Jesús hizo. El momento histórico en el que fue escrito dice del 60 al 100 años después de Cristo. Pero después de haber hecho una investigación profunda en mi tesis, lo encontramos claramente del año 90 al 100. Y escucha bien, que este evangelio, dentro de la investigación que hice para mi tesis de magíster, encontramos de que había mucha contención entre el judaísmo, la gnosis y demás filosofías y religiones de la época que contendían contra el evangelio de Juan. Pero Juan lo escribe para aclarar quién es Jesús. Y este evangelio fue utilizado por todos los padres de la iglesia. Hablamos de Ireneo, hablamos de Martín Lutero, en fin, San Agustín, al que quiera mencionar, van a utilizar este evangelio para darle un fundamento aún teológico y un fundamento epistemológico a toda la teología. El evangelio de Juan maneja una cristología alta y una teología muy elevada. Por eso es tan importante y tan trascendental. Bueno, continuemos. Miren, las profecías que Dios cumplió en Jesús. Primero, nacimiento en Belén. Micaías capítulo 5, versículo 2, profetiza que el Mesías nacería en Belén y Jesús nació allí. Nacimiento de una virgen. Mira, Isaías capítulo 7, versículo 14, predice que una virgen concebería y daría a luz a un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús nació de María, una virgen. Profecía sobre su muerte. Salmo 22 describe su sufrimiento y muerte, incluyendo la crucifixión, la penetración de manos y pies, y que darían vinagre para beber. Resurrección. El Antiguo Testamento también contiene profecías sobre la resurrección de Jesús, como Isaías capítulo 25, versículo 8, y Job capítulo 19, versículo 26. Y su resurrección fue un evento clave para confirmación de su identidad como Mesías. Como les decía, si Jesús no resucitaba, no había nada. Cuando Jesús resucita, tu alma y la mía son arrancadas del Seol. Son quitadas de las manos y las garras y del hocico del enemigo. Profecías sobre su reinado. Salmo 110, versículo 1. Predice que Jesús será rey y gobernador del mundo. Predicación de su predicación en Galilea. Ojo, predicción de su predicación en Galilea. Escuche bien. ¿Por qué Jesús tuvo que irse a Galilea? Porque el templo estaba contaminado. Jesús tenía que irse a Galilea. Salió a los pueblos, a ese campo, a hablarle a la gente común y corriente, porque los sacerdotes estaban haciendo que se perdieran, porque la gente no es boba, la gente veía la inconsistencia que tenían los sacerdotes. Y entonces Dios también la vio hace mucho tiempo atrás y estaba totalmente enfurecido. En Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 2 dice, predice que el Mesías predicaría en Galilea y Jesús viajó por toda la región predicando y enseñando. Y así sucesivamente. Nosotros debemos entender. Jesús cumplió todo, aún incluso hasta la destrucción del templo. Y así fue. Cosa tremenda, ¿no es cierto? Incluso en Isaías capítulo 50, versículo 6,
predice que Jesús sería injuriado, escupido y golpeado, lo cual se copió durante su pasión, cuando fue arrestado. Mira, detalles sobre las fiestas y la presencia de Jesús. Escúchame. La Pascua, que sería el Pesaj. Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua en Jerusalén, incluyendo la última cena, que se considera el inicio del sacramento de la Eucaristía para los católicos y para nosotros la Santa Cena para los cristianos. ¿Ya? Ahora, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, donde sus enseñanzas fueron recibidas con interés por la multitud, pero también con desprecio por los líderes religiosos. ¿Sabes por qué? Porque lo que les enseñaba hace poco, hablamos de 3 tipos de tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, donde la gente dependía que el sumo sacerdote estuviera bien para que hubiese perdón. Y muchas veces el sumo sacerdote, como Elí, estaba mal y Dios los terminaba matando. Entonces quedaban fregados. Pero ahora, ¿quién viene a ser nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Tenemos una eternidad de perdón. Tenemos el camino abierto hacia el Padre. Nada ni nadie nos puede frenar ese camino, a menos de que tú y yo le permitamos. Cuando nos sacan de Jesús, se frenó ese camino. No hay por dónde entrar. ¿Ya? Entendamos también el templo de Salomón. El templo de Salomón, lleno de hermosura y demás, pero la gloria de Jehová no está. En cambio, Dios quiere que nosotros restauremos el tabernáculo de David. Estaba entre palos y telas, pero ahí todos podían entrar a adorar. Y esta casa ministerial tiene que ser llena de adoración a Jesús, de oración, intercesión, ruego, sacrificio, súplica para con Dios a través de Jesucristo. Y entonces la gloria de Jehová descenderá como nunca. Es tremendo, ¿no es cierto? Jesús nos iba a enseñar que el templo no era donde se tenía que adorar, el templo de Jerusalén, porque ese templo ya estaba prostituido. Y eso lo dijo con la samaritana. La samaritana le dijo, es que ustedes piensan, los judíos piensan, que nosotros debemos ir a adorar al templo de Jerusalén, como si aquí no hubiera templo. Le dijo, mujer, de cierto te digo, que llegará la hora en la cual el Padre buscará adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús mismo les dijo a los fariseos, destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y lo levantaré en 3 días. Y ellos le dijeron, este templo llevó como 400 y pedazo de años en construirlo, y ahora tú me vas a decir que en 3 días lo levantas. No, ¿qué tal? ¿Sí me entienden? Ahora, la fiesta de la dedicación del templo, el Hanukkah. Jesús también participó en la fiesta de la dedicación del templo en Jerusalén, donde realizó un milagro, fue atacado por los judíos. Para los sacerdotes y líderes religiosos, más importante era guardar el día de reposo, que un paralítico, un ciego o un muerto reciban sanidad o resurrección. Entendamos todo esto. ¿Por qué traigo estas fiestas? Porque es que muchos dicen, tienen que celebrar el Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simichat Torah, Purí, Pentecostés, Pesaj, Sukkot, Hanukkah, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lees bien los evangelios y los contrastas con lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Jesús se cumple todo esto. Tienes que permanecer en el Hijo de Dios, no en costumbres religiosas, ni tampoco en costumbres paganas. ¿A mí de qué me sirve celebrar un resto de fiestas y no permanecer en Jesús? En Jesús, Jesús es la verdad revelada por Dios. Por eso, los apóstoles tuvieron que resignificar la palabra evangelio, tuvieron que resignificar las escrituras. Y si no me crees, te voy a dejar una tarea. Coge
todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y verás que todas se cumplen en Jesús. Y una de esas la veremos más adelante. Mira, aquí está. Escúcheme. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Versión Reina Valera 1909. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escúcheme, porque muchos se apoyan en esto y dicen, como somos hijos de Abraham, entonces usted tiene que utilizar kippah, usted tiene que celebrar las fiestas, y entonces nos quieren judaizar. Escuche bien, se lo voy a leer. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Apúntelo, anótelo y búsquelo en su Biblia. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Aquí continúa, dice. No dice, y a las simientes, como si de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dicho por las mismas escrituras, Jesucristo es la simiente bendita de Abraham. Si usted quiere que las promesas de Dios lleguen a su vida, si usted quiere que el cielo se mueva a su favor, si usted quiere que Dios muestre su buena voluntad para con usted, permanezca en Cristo. No permanezca en religiones. No permanezca en costumbres paganas. No permanezca idolatrando ministerios, pastores, apóstoles, profetas. No. Permanezca en Jesús. En Cristo somos hijos. No me hace hijo de Dios una nacionalidad física. Por eso Jesús, en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38, les dijo a los judíos, vosotros decís que sois descendientes de Abraham. Yo sé que ustedes son descendientes físicos de Abraham, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque buscáis matarme. Porque si fueras hijos de Abraham, sabríais quién soy yo, y no buscarías matarme. Por eso Jesús también dijo en la misma perícopa, o sea, en el mismo pasaje ahí, de Juan capítulo 8, del 31 al 38, dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y eso es para todos. Usted quiere saber cuán cristiano es el que usted tiene al lado, su pareja, o cuán cristiano es usted, o cristiana. Mire sus hechos a la luz de la palabra. Y ahí va a tener la respuesta. Si las palabras de Jesús permanecen en ti y tú permaneces en Jesús, seremos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Si no, doblemente hijos del diablo. No hay pierde. Escúchame. ¿Por qué traje esta diapositiva? Esta hace parte de mi tesis. Escúchame. Te voy a demostrar. Eso de que no, que el Padre es uno, que el Hijo es otro, y que el Espíritu Santo es otro. Y entonces somos todo Jesús, y no somos ni del Padre ni del Espíritu Santo. Qué pena, pero así no es. Aquí, en el libro de Juan, Jesús demostró que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. A lo largo de este Evangelio, Jesús hace varias declaraciones. Yo soy. Vamos al Antiguo Testamento. Cuando el Padre se le aparece a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Esas declaraciones que son fundamentales para su identidad teológica. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios y sus atributos. Entonces, escúchame. Estas afirmaciones tienen un profundo significado litúrgico. ¿Qué es la liturgia? El desarrollo de la actividad dentro de un espacio donde se reúne la iglesia a adorar a su Dios. Esa es la liturgia. Y te lo explico así para que me lo entiendas. ¿Ya? Ya que revelan a Jesús
como la presencia divina en medio de los hombres. Algunas de estas declaraciones son: yo soy el pan de vida. Por eso les decía, Jesús es la palabra viva. Por eso la Santa Cena. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 35. Segundo, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a que Él con su luz nos libera, nos deja ver lo que antes no veíamos. Antes íbamos como todos llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos libera. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Nada más y nada menos que Jesús. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy el buen pastor. Entendamos esto. El Salmo 23 se cumplirá en la medida en que nuestro pastor sea Jesucristo. Y usted dirá, uy, pero pastor, ¿y usted dónde queda? Yo soy una persona que es discípulo de Jesucristo, que Dios me puso por pastor de este ministerio, pero yo también soy una oveja de Jesucristo y necesito que Jesucristo me pastoree. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida. Nos habla acerca de la vida eterna, porque todo el mundo le tiene temor a la muerte. ¿En dónde está? Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El nombre de los 3 velos que existían antes, ojo aquí, antes en el tabernáculo de David. Por eso en el camino encontramos los 4 evangelios, los 4 pilares. Cada uno nos muestra un rostro de Jesús. La verdad, encontramos los 5 pilares, los 5 ministerios, el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el maestro. Y luego en la vida encontramos a la Trinidad, las 3 pilares, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos la vara de Aarón, significando que Dios hará reverdecer a su pueblo, a su sacerdocio. Las tablas, los mandamientos, significando que Dios es un Dios de principios. Por eso Jesús tuvo que venir a pagar en la cruz de Calvario por nosotros. Y el incensario, las oraciones que usted y yo hacemos delante del Señor. Por último encontramos, yo soy la vid verdadera. Si no estamos pegados a Jesús, no pasó nada. Entienda, sus ojos no tienen que estar pegados en mí, no tiene que estar pegado en un ministerio, no tiene que estar pegado en algún profeta. No, entendamos, tenemos que estar pegados a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Juan capítulo 15, versículo 1. Escucha bien, la última cena. Jesús lo dijo claramente, óyelo bien. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, resáltalo, recálcalo, por favor. Nadie vino al Padre, sino por mí. No es que es a través de la Virgen, no es que es a través del Santo, no es que es a través del profeta, no es que es a través del pastor. Nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Quien te saca de Jesús te está haciendo un daño. Permaneces en Jesús y todos los dones y ministerios que Dios te quiere entregar se van a manifestar. Hay gente que niega el don profético y el ministerio profético, el apostólico, el pastoral, el evangelístico, el de maestro. ¿Por qué los vamos a negar? Si en Jesús se manifestó todo eso. Jesús predicaba, la gente se convertía, el evangelístico. Jesús levantó 12 apóstoles, fundó la iglesia. Y esos iban fundando más sinagogas, congregaciones y demás. Y así se fundó la iglesia. ¿Entendamos? Escuche bien. Jesús hizo milagros, sanidades. Jesús es el cumplimiento de las profecías. ¿Cómo vamos a negar el don profético? Lo que pasa es que los profetas debemos ser enseñados en las Escrituras para saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es de Dios, qué es del diablo
y que es de nosotros. Hay profetas que describe la palabra, profetas de Dios, una, profetas de los reyes, dos, profetas de Baal, tres. Y también hay gente que profetiza de su propia jactancia y vanidad. En Deuteronomio capítulo 18 está escrito, búsquelo y verá. Entonces, debemos entender. De hecho, en el canal nuestro, que nos encuentras en YouTube, como Shaddai Ministerio Profético, Shaddai se escribe S-H-A-D-D-A y latina. Ahí nos encuentras, aparecemos mi esposa y yo en la fotico. Ahí tenemos varios cursos acerca de los profetas. Uno de esos habla de cómo es el desarrollo de los dones espirituales. ¿Listo? Y vamos a seguir predicando y hablando de muchos temas como este y más. Dice también que Jesús dijo en la Santa Cena, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es el Padre, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, es en Jesús, y el Espíritu Santo es en ellos dos. Ninguno niega al otro. Cosa que si a usted le vienen a decir, no, aquí solamente somos Jehová, nada de Jesús y Espíritu Santo, salga de ahí. Si le vienen a decir, aquí somos Cristo solos y nada más, salga de ahí. Si le dice, pare de sufrir, el poder del Espíritu Santo de Dios solamente, ni Jesús ni el Padre, salga de ahí, son sectas. Eso no tiene nada que ver con Jesús, con el Padre o el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, la palabra profética más segura es la Biblia. Tiene todo el respaldo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios viva? Jesucristo. Ninguno llega al otro. Continuemos. Mire, ya para terminar, escúcheme. Yo soy la resurrección y la vida. Entienda esto. En Jesús. Somos libres en Jesús. Y voy a volver a la otra diapositiva. Mire, Jesús es la luz del mundo, el pan de vida. En Jesucristo el Padre se manifiesta y el Hijo se manifiesta en el Padre. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando oramos, el Padre no nos verá a nosotros, sino verá a su Hijo Jesucristo. Y el Padre dice, ¿cómo poderte negar a Él cuando tú no me negaste nada? Tú fuiste a la cruz, tú moriste solo por agradarme, te entregaste por tu iglesia, tu prometida. Pídeme lo que quieras y te será concedido. Eso es lo que la gente no entiende. Tenemos que salir de la religiosidad. No me hace más cristiano decir un aleluya que evitar un madrazo. Me hace más cristiano en la medida en que yo, con mis hechos, demuestro quién vive en mí. Escucha bien. Jesús con sus hechos predicaba y la gente se convertía. Muchos de tus familiares no se han convertido porque tus hechos niegan a Jesús. ¿Por qué los judíos no creían en que Jesús era el Mesías? Por varias razones. Primero, la predicación y la enseñanza de Jesús no era conforme a lo que esperaban del Mesías. Ellos esperaban un rey que llegara victorioso, con poder militar, a libertar a Israel. Cuando lo quisieron subir a nivel político a Jesús, Jesús se quitó. Les dijo, no, ustedes no han entendido, mi reino no es de esta tierra. Cuando estuvo frente a Poncio Pilatos, le dijo, ¿tú qué crees? Que si yo no clamara, mi padre no me mandaría 12 legiones de ángeles y me libertaría.
Entendamos. Nosotros debemos predicar 24/7, pero no de palabras, sino con hechos. ¿Quieres que tu familia se convierta? ¿Quieres que tus amigos se conviertan? 0 palabras. Muéstrales a Jesús en tu vida. Y entonces Jesús se les aparecerá. Por eso les contaba lo de Chosen. Ellos estaban actuando. Y no solamente pasó en Chosen, pasó en La Pasión de Cristo. En más de una película que se pusieron a mostrar, a dramatizar las escrituras, sucedieron milagros. Sucedieron cosas tan profundas que hasta el más incrédulo se convirtió. ¿Por qué no creían también los judíos? Porque cuando Jesús fue crucificado, muerto, los sacerdotes le pagaron a los soldados para que dijesen que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero los soldados, y lo dice claramente en las Escrituras, ellos vieron que fue un ángel de Dios que abrió esa piedra, la quitó, y abrió esa tumba, y Jesús resucitó. Ahora póngase a pensar, escúcheme. El pueblo judío en este momento, la mayoría no sabe ni siquiera quién fue Jesús. Por todo esto que le estoy contando, y porque dentro de su cultura se quedaron en la Torá, Pentateuco, el Tanaj, nada más. Pero si les hubiesen hablado de Jesús, y se hubiese manifestado la presencia del Hijo de Dios, me aseguro que creerían. De hecho, hay judeos cristianos, los cuales son vituperados por creer en Jesús. Entendamos, Jesús no es religión. Jesús vino por todos los que se habían perdido, entre esos usted y yo. Lo que podemos hacer es entregarnos de corazón a Él. El templo del Espíritu Santo de Dios es tu cuerpo y el mío. El altar donde Dios quiere habitar y entronarse es nuestros corazones. En esa medida, Satanás tendrá que huir. En esa medida, la manifestación del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos llenará de tal manera que habrá sanidad, liberación, resurrección, cosas que ni ojo vio, ni oído ha escuchado. Cosas que el Padre preparó para su pueblo. Vamos ahora. Papito Dios, gracias por tu palabra. Pero ante todo, gracias por tu Hijo, el que se sacrificó. Aquel que dio su vida por nosotros. Aquel justo que murió de una manera injusta. Aquel cordero tuyo que fue inmolado. Gracias, porque por ti es que tenemos una segunda oportunidad. No por nosotros. Gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo y su sacrificio que podemos salir del pecado y de todo lo que nos hacía daño, tan solo porque nos has amado. Gracias por bendecirnos con tu presencia y perdónanos por todo pecado. Hoy te pido que tu Hijo Jesucristo nazca en nuestros corazones. Que Jesús nazca en nuestros corazones, Señor. Y que nos ayudes. Que Jesucristo esté en medio de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestro trabajo. Que Jesucristo esté en medio de nosotros y nos convierta a Él con su amor, su misericordia, su favor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús, te oro para que todo aquel que escuche esta predicación sea vuelto hacia tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.